Entonces, nosotros hablamos, creo que vamos a ver esto el viernes, yo creo que si alcanzamos. Eh, nosotros hablamos del teorema de Wigner-Eckart. Segundo me apareció esto acá. A ver qué pasa. Teorema de Wigner-Eckart. Entonces, está relacionado con un vector, con un operador vectorial, ¿cierto? Entonces, es importante uno hacerse una pregunta: ¿cómo transforma un operador vectorial bajo la acción de momento angular? O sea, ¿qué hace el momento angular, mejor dicho, sobre un operador vectorial? ¿Sí o no? Entonces, esa es una pregunta muy importante. eh, y nosotros de alguna forma la podemos responder si nosotros planteamos, por ejemplo, una operación de rotación como la que vimos el lunes. Vamos a plantear una rotación, una operación de rotación sobre un vector, ¿cierto? Pues, por ejemplo, R y J, ¿cierto? Con respecto a un eje particular, un ángulo delta phi, actuando sobre la componente B sub J de un vector. Pues, ¿cómo quedaba esto? Pues habíamos visto que eh, esto era acá, esta matriz de rotación, está, se puede escribir como un delta IJ, ¿cierto? A ver, nosotros hicimos eso la clase pasada, un segundo. A ver. De pronto no. Creo que no alcanzamos a llegar hasta acá un segundo. Pero pues no nos demoramos nada. Vamos lo siguiente. Pues habíamos hablado de que las matrices I, ahí digamos fue donde surgió la controversia entre si son una base o simplemente son eh, los constituyentes del grupo de CO3, ¿cierto? Special, orthogonal, three-dimensional. Entonces tenemos unas matrices. Es como para aclarar, pues yo les llamo la base de CO3. Pues, son los generadores de SO3. Estas matrices, nosotros hemos visto unas propiedades de estas matrices. La más importante son unas matrices antisimétricas. Eso significa que, digamos, la matriz késima, su componente IJ, es igual a menos la matriz késima, su componente JI. De alguna forma, esto tiene la estructura de un pseudotensor de Levi-Civita. Si usted intercambia I por J, coge un signo menos, ¿cierto? Como EIJK. Bueno, muy bien. Entonces, y nosotros habíamos visto que la rotación, si esto es un generador de rotación, son generadores de CO3, una rotación tridimensional, entonces yo puedo expresar la matriz de rotación alrededor de un eje N en un ángulo delta phi como 1 más N punto y delta phi
Pero nosotros, digamos que naturalmente podemos ver este producto punto de acá en una forma de componente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto en forma de componente. Entonces nosotros podemos expresar la matriz de rotación en component form. Esto sería RIJ alrededor de un eje n o dado por el vector unitario n en una cantidad delta phi. Esto básicamente sería delta IJ más este vector unitario de acá, es en super k, no lo coloquemos n, coloquemos simplemente n, pues para no complicar la notación. Entonces la componente késima del vector n por la componente késima de la matriz I, ¿sí o no? IJ por un delta phi. ¿Qué pasa si yo actúo entonces con esta matriz de rotación sobre un vector V? Entonces, actuando sobre V, esto básicamente lo que nos va a mostrar es qué le hace el momento angular, siendo un generador de rotación al vector V, ¿cierto? Y de ahí nosotros también podemos definir un álgebra o, bueno, una condición de álgebra particular para el vector V. ¿Listo? El vector V ha de satisfacer un álgebra de aumento angular, ¿cierto? Como si fuera una componente de aumento angular, que no lo es porque transforma diferente, es un vector, ¿sí o no? RIJ de n delta phi por la componente j décima de este vector. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como delta IJ por VJ más n sub k, ¿cierto? Por I sub IJ super k VJ, ¿cierto? Por delta phi. Pero este término de acá, nosotros ya vimos que esto es simplemente menos EIJK, ¿cierto? Entonces tiene una particularidad. Esto queda como delta IJ, V sub J menos. Y entonces voy a colocar, no sé cuánto. Cambiemos, es IJ, tengo KIJ, o J, entonces ya menos V sub J por N sub K, ¿cierto? Por EIJK delta phi. Y por lo tanto, esto no es otra cosa que delta IJVJ menos V producto cruz con N, la componente, entonces esto sería la componente iésima, ¿cierto? Esto sería la componente iésima por delta phi. Y acá entonces nosotros podemos obtener que el resultado de aplicar este operador rotación sobre un vector es igual al vector, ¿cierto? Más, invierto estos dos de acá, más el producto cruz entre el vector de dirección que va orientado en el eje de rotación con el vector por delta phi. Esto es lo que hace una rotación sobre un vector. Entonces le suma una componente ortogonal al mismo vector, ¿cierto? Multiplicada por un ángulo delta phi. Muy bien. Ustedes pueden verificar en el Sakurai, ¿sí o no? Esta transformación es equivalente a esta otra. U daga de delta phi por U de delta phi. Esto sería igual a V, el vector V, más delta phi por el producto cruz entre N y V, ¿cierto? Es una transformación de rotación sobre el vector V.
Bueno, muy bien. Entonces, esto lo que nosotros podemos verificar es como el generador de rotaciones para este operador unitario U y U daga es el momento angular. Entonces nosotros podemos, digamos, afirmar que J, entonces hence J generates rotations on B. Y desde el punto de vista algebraico, nosotros podemos decir entonces que si J genera rotaciones sobre B, por lo tanto las componentes de B satisfacen una álgebra particular para el momento angular. ¿Sí o no? Entonces JI, la componente JIésima conmutador con la componente Jésima del operador vectorial. Esto es igual a I por EIJK por VK. ¿Sí o no? Y nosotros podemos ver eso claramente a partir de esta expresión. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué otras relaciones podemos, bueno, esta es la relación fundamental para la rotación del vector. Y nosotros podemos recordar que las relaciones fundamentales del álgebra de momento angular son que J y JJ. Esta la hemos utilizado mucho. Y simplemente I e I J K, J super K. Eh, sabemos que la magnitud del momento angular al cuadrado conmuta con cualquiera de sus componentes y por lo tanto J y J cuadrado tienen autoestados simultáneos y se puede definir una base esférica también from where we can also define a spherical basis. Entonces esto es Jx más o menos IJY, ¿cierto? Y de acá, entonces nosotros hacemos entonces J más menos y tenemos también la base JZ, ¿cierto? Entonces en coordenadas esféricas nosotros podemos expresar nuestros estados en términos de estas bases. J más menos y JZ. ¿Sí? Y estas bases satisfacen la siguiente álgebra. J más menos, J más, J menos, 2JZ. Y JZ, J más menos, ahora más o menos, J más menos. Bueno, entonces, en el teorema de Wigner-Eckart, eh, es customary, no sé cómo se dirá eso en español, es usual, ¿sí o no? Trabajar con tensores en una base esférica, ¿cierto? Entonces nosotros los tensores los podemos expresar en términos de J más y J menos, que eso viene naturalmente de una base quiral, como lo explicamos en clase aquel día con las diapositivas. Entonces es importante tener en cuenta que el momento angular, esta base para ver tenemos una base esférica, ¿cierto? Después vamos a poder ver cómo podemos expresar un tensor esférico en términos de esta base. Eh, yo creo que eso es lo que básicamente teníamos para la clase anterior. Eso es lo que yo pensé que había terminado la clase anterior. Segundo, chicos. A ver si de pronto me equivoco o no. No, sí, está bien. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a continuar con la pregunta que teníamos. ¿Con qué pregunta terminamos la clase anterior? Does SO3 generate rotations
in quantum mechanics. Entonces, esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Bueno, muy bien. ¿SO3 quiere la rotación en mecánica cuántica, sí o no? ¿Cierto? Entonces, de que cuando nosotros decimos que el momento angular genera las rotaciones en la mecánica cuántica, ¿de qué grupo estamos hablando? ¿Qué grupo de rotación es ese? ¿O será que el único grupo de rotación que existe es SO3? ¿Cierto? Otra forma de nosotros preguntarnos esto es what group generates rotations in quantum mechanics. ¿Cierto? Entonces vamos a examinar algunas cosas. Cuando nosotros tenemos este par de observables mutually commuting observables, ¿cierto? J cuadrado y JZ. Entonces, básicamente que si nosotros, por ejemplo, aplicamos este operador asociado con el observable momento angular sobre el estado J, M, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, J que multiplica J más 1 para H barra igual a 1 por JM, perdón, por sí, por JM. Y JZ, con un autoestado simultáneo con J cuadrado, igual a M, que multiplica el que es de J, M. Bueno, muy bien. Nosotros para J entero y para J semi-entero, tenemos que poder especificar un grupo que genere las rotaciones en ambos casos. Entonces, esa es la parte fundamental para resolver esta pregunta de acá, ¿sí o no? ¿Será que existe un grupo que genera las rotaciones para J semientero y para J entero? Entonces, esa es parte de la pregunta. Sería como una subpregunta que queremos responder. Entonces, podría ser, por ejemplo, does an arbitrary, no, preguntemos así, does a given rotation group generate rotations for half integer j and integer j. Tenemos que hallar un grupo de rotación que genere rotaciones para un semientero J y para un entero J, ¿cierto? Que ser ambas, porque la mecánica cuántica admite que J sea entero o que sea semientero. En los dos casos, nosotros vamos a tener un sistema físico admisible, ¿cierto? Por simetría en la mecánica cuántica, y en ese sistema físico debe existir un grupo de simetría que genere las rotaciones, ¿cierto? Vamos a ver si es SO3. Puede que no sea SO3, puede que sea otra cosa. Un segundo, yo doy una cosa.
Listo, muy bien. Entonces, examinemos, por ejemplo, para el caso de semientero. Entonces, let's examine the case of a half integer. Muy bien. Entonces, vamos a mirar qué pasa para el caso de un semientero. A partir de acá, ya entonces vamos a comenzar a definir lo que son representaciones irreducibles y representaciones reducibles, ¿cierto? En un espacio de tensores. Pero este punto es importante. Vamos primero a saber qué grupo genera la rotación en mecánica cuántica para poder definir lo que es una representación reducible o irreducible en términos del grupo de rotaciones. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, consideremos J igual a un medio, ¿cierto? Entonces vamos a tener una representación de rotación de super un medio evaluado en el eje alrededor del cual estoy rotando y el ángulo sobre el cual estoy rotando. Esto es E a la menos I phi n punto sigma sobre 2, porque sigma es el generador de rotaciones para J un medio, ¿cierto? Vamos a ver una cosa. Vamos a ver si esta generación de rotaciones para J un medio satisface algunas de las condiciones que nosotros sabemos que las matrices de rotación en SO3 satisfacen. Por ejemplo, nosotros sabemos que en SO3 vamos a evitarnos el trago amargo de trabajar con matrices 3x3, pues porque, a ver, una matriz de rotación alrededor del eje Z en una cantidad teta, esto es igual a coseno de teta, seno de teta 0, menos seno de teta, coseno de teta 0, 0, 0 y 1. Una propiedad fundamental de grupo acá, en este grupo de CO3 es esta. Tiene RZ de teta por R sub Z de phi. Entonces, ¿cuánto sería esto? Trabajemos con una representación en dos dimensiones acá, pues como estos son unos ceros y unos unos, eso no importa. ¿Sí o no? Todo era igual. Entonces podemos trabajar así. Coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, ¿cierto? Entonces, coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. ¿Cómo queda esto? Coseno de teta, coseno de phi, menos seno de teta, seno de phi. Ahora, la componente 1, 2. Entonces, coseno de teta, coseno de phi más seno de teta, coseno de phi. Un segundo, creo que me equivoqué acá. Esto es coseno de teta, seno de phi. Sí. Más, entonces ahora la componente 2, 1 sería entonces menos seno de teta, coseno de phi, menos coseno de teta, seno de phi. Entonces acá queda, esta sería eh, menos seno de teta, seno de phi, más coseno de teta, coseno de phi. Por las identidades entonces del ángulo doble, es facilito, entonces cómo queda esto. Esto que sea como coseno de teta más phi, ¿cierto? Seno de teta menos phi, de teta más phi, perdón, menos seno de teta más phi. Y acá esto queda como coseno de teta más phi. Y esto simplemente es una rotación alrededor del eje Z, teta,
más phi grados. Eso significa, por ejemplo, que si yo en SO3 voy a realizar esta rotación, digámoslo por el estilo, alrededor de un eje arbitrario en dirección n, en pi grados, ¿cierto? Por la dirección alrededor de un eje arbitrario, pi grados. Esto es igual a la rotación alrededor de ese eje arbitrario, pero en 2pi grados, ¿cierto? 2pi radianes, pues no grados, radianes, ¿cierto? Esto es una propiedad importante que cumple SO3. Vamos a mirar qué pasa con la representación para medio entero o para un semientero cuando el generador de rotaciones es sigma, ¿sí o no? Entonces, esto es una tarea importante y sobre todo tenemos que analizar este punto de acá. ¿Qué pasa con esto? Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que estamos considerando J igual a un medio y la representación de rotación de super un medio de n, phi, pues igual a e a la menos i phi n punto sigma sobre 2. Muy bien. Donde acá, entonces, básicamente lo que yo he escogido es que he escogido el generador de rotaciones, en este caso simplemente es el spin que hace parte del momento angular, y esto es igual a sigma medios, con h barra igual a 1. Muy bien. Entonces ahora vamos a considerar, como les acabo de decir, una secuencia de rotaciones, ¿cierto? Una secuencia de rotaciones pi, ¿cierto? Entonces vamos a rotar primero alrededor de un eje arbitrario n en pi radianes y después otra vez en pi radianes, ¿cierto? Básicamente lo que yo estoy haciendo es esto. Primero, aplico una rotación alrededor del eje n en pi radianes y después aplico otra rotación alrededor del eje n en pi radianes, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que e a la menos i pi n punto sigma sobre 2 por e a la menos i pi n punto sigma sobre 2. Queremos saber cuánto da esto. Bueno, estas matrices sigma son unas matrices especiales, unas propiedades especiales. Entre ellas, ellas cumplen unas propiedades, por ejemplo, como la que especifica la ecuación de Pauli, ¿cierto? Entonces, la identidad de Pauli Pauli's identity. Esto es sigma punto A por sigma punto B. Y esto es igual a punto B más I A cruz B punto sigma. Esto es muy fácil de demostrar, pero no van a demostrar eso reemplazando las matrices que nos llegan nunca. Entonces, nosotros expresamos esto en notación indicial, ¿cierto? Entonces, notación tensorial, esto simplemente es la suma sobre I de sigma I por ahí, componentes. Esto es la suma sobre J de sigma J BJ. O sea que esto es la suma sobre IJ de AI BJ sigma I sigma J. Entonces, esto es la suma sobre IJ de AI BJ que multiplica a delta IJ, ¿cierto? Más la suma sobre K de I por EIJK por sigma K, ¿cierto? Esto queda como la suma sobre IJ de AI BJ delta IJ más la suma sobre K, la suma sobre IJ, ¿cierto? Acá va la I. Esto sería AI BJ
E, I, las escribamos esto así más bien. E, I, J, K, A, I, B, J, sigma J. Esto acá queda como la suma sobre I de A, I, B, I, ¿cierto? Cuando implemento el delta, esto queda como más I. Esto aquí simplemente es la componente, esta es la componente késima del producto cruz entre A y B, ¿cierto? O sea, que esto queda más I, la suma sobre K, sería A cruz B, componente késima por sigma sub K, o sea que eso también queda en un producto punto. O sea que esto no es otra cosa que A punto B más I que multiplica a A cruz B punto sigma. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podemos obtener de acá? Vamos a ver. Lo que yo quiero, por una razón que les voy a esgrimir en unos cuantos segundos, yo quiero saber cuánto vale esto. Sigma punto n, por ejemplo, ese vector unitario a la 2m. Esto básicamente es quién. Esto es sigma punto n por sigma punto n a la m. Pues si yo aplico la identidad de Pauli, ¿cómo me queda esta vuelta acá? Esto me va a quedar como n punto n. Recuerden que n es un vector unitario, ¿sí o no? Más i por n cruz n punto sigma a la m. Esto es cero porque n es un vector, ¿cierto? No es un espinor, es un vector. Entonces transforma bajo rotaciones como vector y por lo tanto su producto cruz es cero entre el mismo. El producto cruz de un espinor por un espinor no es cero, ¿cierto? Transforma diferente bajo rotación. Entonces, esto queda como la magnitud de n al cuadrado, todo a la m queda como la magnitud de m a la 2m, pero la magnitud de n es al cuadrado es 1, por lo tanto esto es 1. Vamos a ver qué pasaría en el caso tal de que yo quisiera saber cuánto vale sigma punto n a la 2m más 1. Listo. Esto es sigma punto n a la 2m por sigma punto n. Esto ya vimos que vale 1, o sea que esto vale simplemente sigma punto n. Lo que yo quiero saber es, por ejemplo, si aquí en esta exponencial, en esta matriz de rotación, yo tengo un sigma, ¿cómo debo yo de proceder para calcular estos chismes de acá? ¿Sí o no? Entonces, esta es una cosa importante. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular en este momento, procedamos a calcular E. Let's evaluate e to the plus minus I phi n dot sigma over 2. ¿Sí o no? Entonces vamos a proceder a calcular esto. Después de lo que yo acabo de hacer, les pregunto yo, Héctor, ¿cómo calcularía usted eso? ¿Cómo sabe cómo trabajar esa matriz sigma ahí? ¿Alguna idea, Héctor? Ah, perdón, profe, es que andaba un poco lejos. ¿Me puede repetir la pregunta, porfa? Sí. Yo tengo esta exponencial y tengo una matriz sigma ahí. ¿Cómo hago para calcular esta exponencial con los resultados que acabo de obtener usando la identidad de Pauli? Ahí no, ahorita no se me ocurre una idea.
Ando blanco. Daniela, ¿qué se le ocurrió a usted? Profe, no sé, pues si es usar la identidad, no sé. Acá tenemos dos resultados, Daniela. Tenemos sigma.n a la 2m más 1 y tenemos sigma.n a la 2m. ¿No se le ocurre algo acá? Bueno, Santiago, usted que tiene tantas ideas, ¿qué hacemos ahí? Expandir la exponencial en serie. Muy bien, Muy bien. una serie de Taylor ahí. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta acá? Esto queda la suma, ¿sí o no? Desde m igual a 0 hasta más infinito de, sería más o menos i, ¿cierto? Phi n punto sigma a sobre 2, coloquemos este ángulo acá sobre 2, todo esto a la m por 1 sobre m factorial. ¿Sí o no? Y acá lo que yo voy a hacer es que voy a dividir esto en potencias pares y potencias impares, ¿cierto? Entonces voy a dividir esta suma para par y para impar. ¿Listo? Entonces, para par, ojo acá, entonces si esto es par, esto sería la suma desde m igual a 0 hasta más infinito, por ejemplo. Si esto es par, esto sería a la, sería acá 1. Si esto es par, entonces sería 2m factorial, ¿cierto? Acá entonces quedaría más o menos i a la 2m, ¿sí o no? Que multiplica a phi medios a la 2m por n punto sigma a la 2m, ¿cierto? Ya, más la suma, pues ahora los términos impares, desde m igual a 0 hasta más infinito, de 1 sobre 2m más 1 factorial de más o menos i a la 2m que multiplica a más o menos i, ¿cierto? Por phi sobre 2 a la 2m más 1 por sigma.n a la 2m más 1, ¿cierto? Muy bien. Esto de acá da menos 1 a la m y esto también. ¿Cómo queda esto? Esto queda la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de 1, más bien menos 1 sobre, o más bien menos 1 a la m sobre 2m factorial phi medios, ¿cierto? A la 2m. Resulta que n punto sigma a la 2m ya vimos que es 1, ¿cierto? Entonces acá nos queda más o menos y más o menos y por la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la m, ¿cierto? Sobre 2m más 1 factorial. Voy a hacer esto en el reloj de abajo porque esta vuelta no me cupo acá. Es mejor que esto quepa. Esto es más o menos i por la suma desde m igual a 0 hasta más infinito. Listo. Entonces, de menos 1 a la m
dividido 2m más 1 factorial phi sobre 2 a la 2m que multiplica acá este sigma.n a la 2m más 1 simplemente sigma.n. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto simplemente es la serie de Taylor para un seno y para un coseno. Esto sería coseno de phi sobre 2, que es la parte par, y esto sería seno de phi sobre 2, que es la parte impar, o sea que esto queda como coseno de phi sobre 2, ¿sí o no? Por la identidad menos o más menos y, ¿cierto? Por el seno, lo vemos acá primero, sigma.n por el seno de phi sobre 2. Listo. Entonces, esta es una identidad supremamente importante, chicos. Mucho. ¿Sí o no? Para nosotros, digamos, establecer algunas de las propiedades de estas matrices de rotación, ¿cierto? Esta representación para un medio entero. Y entonces nosotros poder calcular y poder saber exactamente cuánto vale esto acá. Listo. Ahora, entonces procedamos. Tenemos D super 1 medio de n, phi por D super 1 medio de n, pi. Esto es igual a e a la menos i 2pi por n punto sigma, ¿cierto? Sobre 2. ¿Cuánto da esto? Si yo reemplazo esto, es en lo que acabo de encontrar acá, entonces me da coseno, ¿cierto? De 2pi sobre 2, o sea, coseno de pi por la identidad, ¿cierto? Menos i por sigma.n que multiplica al seno de pi. Seno de pi es 0. Coseno de pi es menos 1. O sea que simplemente es menos la identidad. ¿Cierto? Entonces, ese producto yo tengo ahí es menos la identidad. Ahora, esto, naturalmente, esto tiene que ver con lo que había especificado el compañero Kevin la clase pasada. ¿Cierto? Es que había explicado el compañero Kevin la clase pasada cómo transforman los espinones y los vectores bajo rotación. Para que esto transforme como un vector, usted tiene que rotarlo 4pi, o sea que tienen que ser 2 rotaciones sucesivas de 2pi. Si son 2 rotaciones sucesivas de pi, ustedes obtienen menos la identidad, no tienen la identidad, sino menos la identidad. Esto, digamos que si uno nunca ha visto esto, es relativamente confuso, porque en SO3, ¿qué tenemos nosotros en SO3? Vamos a ver lo que ahorita hicimos, 2 rotaciones sucesivas en SO3, simplemente con estas matrices de rotación que tengo acá. Entonces, rotación alrededor del eje Z en pi, rotación alrededor del eje Z en pi, ¿cierto? Entonces, ¿cómo da esto? Esto da, recuerden que hay que sumar los ángulos, o sea que esto da una matriz acá, que será coseno de 2pi, acá será seno de 2pi, menos seno de 2pi, y coseno de 2pi. 1, 1, 0 y 0. O sea que esto simplemente es 1, 0, 0, 1. O sea, la matriz de identidad. O sea que 2 rotaciones sucesivas en SO3 dan la matriz de identidad. 2 rotaciones sucesivas
para operadores un medio dan -1, menos la matriz idéntica. Lo que nosotros podemos observar acá es que las matrices de super un medio no forman una representación de SO3. O sea, SO3 no representa rotaciones en mecánica cuántica, ¿sí o no? Entonces podemos colocar acá, thus, the matrices de super un medio de n, phi, ¿sí o no? Do not form a representation of SO3. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, for spin angular momentum, entonces nosotros estamos hablando de spin angular momentum, entonces, this is not a representation of SO3, ¿sí o no? Entonces, para momento angular de spin, nosotros vamos a ver que tenemos que construir un grupo que genere rotaciones tanto para el caso entero como para el caso semientero, y ese grupo no es SO3. Entonces, este signo negativo, digamos que es un overall phase factor, ¿cierto? Digamos que no hay mucho problema en mecánica cuántica. Profe, quería hacer un comentario. Dime. Que pues uno habla pues que es muy importante eso que decía ahí, porque digamos que cuando uno hace la distinción entre álgebra y grupo, digamos que uno tiene representaciones del álgebra y representaciones del grupo. Entonces las representaciones del álgebra me inducen representaciones del grupo, pero las representaciones, esas representaciones de spin un medio también son representaciones del álgebra de SO3, pero esas representaciones del álgebra de SO3 no satisfacen, o sea, no son representaciones del grupo SO3, las de spin un medio, o las de spin, digamos, semientero. Son representaciones del álgebra de SO3 porque satisfacen el álgebra. El álgebra de SO3 y de SU2 es la misma. Entonces, entonces esas representaciones son, pues las de spin un medio o más bien semientero, son representaciones del álgebra de SO3, pero esas representaciones del álgebra de SO3 no me llevan a representaciones del grupo SO3. Entonces, por eso es que es interesante uno hacer la distinción, porque si bien son representaciones del álgebra de SO3, no son representaciones del grupo SO3, pues por lo que os acabo de mostrar. Entonces, quería hacer ese comentario ahí para complementar. Sí, está en lo cierto. O por lo menos yo estoy de acuerdo, pues. De hecho, las matrices sigma, usted con matrices sigma puede construir las matrices sí, pero no son lo mismo. Las puede construir, pero no son iguales. ¿Sí me entiende? ¿Cómo me repite ahí que no lo escuché bien? Con las matrices sigma, usted puede construir otras representaciones. Por ejemplo, puede construir la representación de SO3. Ajá. ¿Sí o no? Vías productos tensoriales. Sí, Ok. exactamente. Ujú. Con la matriz sigma, usted, por ejemplo, puede construir la representación para el espacio de Nambu, pero una matriz sigma no es una representación de Nambu. Puede construirlo, pero no lo es. Entonces, sí es interesante hacer como la distinción, ¿sí o no? Digamos, estar de acuerdo pues en el léxico que estamos usando acá, ¿cierto? Sí, Vamos a profe. ver, entonces una cosa, esto no es un curso de teoría de grupos, pues, ¿sí o no? Entonces, pero sí hay cosas que uno tiene que saber, ¿cierto? Entonces, y no todas las personas que estudian mecánica cuántica pues van a terminar involucradas en teoría de grupos. Pues no saber teoría de grupos y hablar de mecánica cuántica, digamos que es un poco contradictorio, sobre todo si uno habla de momento angular y después cuando estamos hablando de la ecuación de Dirac y de scattering, pues digamos mucho más. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver angular momentum dependent scattering. Digamos que ese es un tema un poco espinoso, pero si hubiera tiempo sería chévere hablar de angular momentum dependent scattering, ya que digamos esa es una de las especialidades de la casa, pues sí o no. Es para hablar del efecto Kondo, por ejemplo.
Entonces, pero, y todo eso tiene que ver con una representación de grupo, ¿cierto? La representación de grupo también, digamos que subyace observaciones, no se pueden explicar sin una representación de grupo. Pues todo esto es muy interesante, a pesar pues de que, como les dije, esto no es un curso de teoría de grupo, ¿cierto? Entonces, pero sí hay que hablar un poquito de algunas cosas, sobre todo, tenemos que estar de acuerdo que entonces este grupo no genera rotaciones en mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, la pregunta ahora, que es la que hice ahorita, so, what group represents or describes rotations in quantum mechanics? Bueno, muy bien, entonces, listo. ¿Qué grupo decide las rotaciones en mecánica? Vamos a considerar este operador de rotación que tengo acá. Tengo entonces un operador U y U evaluado en n, phi, igual a coseno de phi medios por la matriz identidad o por el operador identidad más bien menos I sigma punto n seno de phi medios. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a ver acá. Bueno, entonces vamos a verificar una cosa con este, pero vamos a verificar que esto es un operador de hecho unitario. Listo. Vamos a mirar cómo nos va con esto. Entonces, nosotros expandimos esto acá, entonces esto nos queda coseno de phi medios por I menos I, bueno, coloquemos acá más o menos I, pues dependiendo de la situación, ¿cierto? Es más o menos I, así es más o menos phi, ¿cierto? Coloquemos acá más o menos I, pues si fuera solamente phi, entonces sería con un signo más ahí, entonces más o menos I que multiplica sigma punto n por seno de phi medios, entonces esto es seno de phi medios, que multiplica nx por sigma x más ny por sigma y más nz por sigma z. Muy bien, entonces matricialmente, ¿cómo queda esto? Simplemente es una matriz. Identidad coseno de phi medios, 0, 0, coseno de phi medios. Más o menos i, ¿cierto? Seno de phi medios, que multiplica a nx por sigma x, o sea que esto es 0, nx, nx0. Muy bien. Entonces más sigma, más o menos y seno de phi medios por ny sigma y, o sea que esto quedaría como 0 menos iny, 0, más o menos y seno de phi medios, que multiplica a ny sigma z, entonces esto quedaría como nz, 0, 0 menos nz, ¿cierto? Esto queda matricialmente hablando, coseno de phi medios, 0, 0, coseno de phi medios, entonces más o menos y seno de phi, ¿cierto? Que multiplica entonces a nz, pero acá como nx menos iny, quedaría como nx más iny y menos nz. Bueno, y acá entonces tenemos coseno de phi medios. Entonces esto quedaría como más o menos y seno de phi medios. Acá me faltó el medios. Nz. Acá quedaría entonces coseno de phi medios menos más, ¿cierto? Y seno de phi medios nz. A ver cómo queda esto por acá. Esto sería como más o menos. Y seno de phi medios que multiplica a nx, ¿cierto? Menos iny
Sería menos más i seno de phi medios, ¿cierto? Por nx más iny. Esta es la representación matricial de ese operador cuyo generador es sigma, ¿sí o no? Bueno, muy bien, entonces vamos a mirar a ver si estamos en presencia de un grupo de matrices unimodulares y especiales, ¿cierto? Entonces, simplemente como para explorar y como para chismosear esto, ¿cierto? Entonces, determinante de U de n más o menos phi, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Entonces, esto va a quedar acá, este producto, entonces nos queda coseno de phi medios más o menos i seno de phi medios nz, ¿cierto? Que multiplica a coseno de phi medios menos más i seno de phi medios nz. ¿Cómo nos queda esto? ¿Verdad? Entonces este más de acá, cuando es más por menos, da menos. Y cuando es menos por más, da menos también. O sea que esto nos va a quedar acá menos i al cuadrado, ¿sí o no? Por seno cuadrado de phi medios, que multiplica a nx menos iny por nx más iny. Listo. Procedamos. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados compleja que tenemos acá, porque esto, cuando esto es más acá, esto es menos acá. Y cuando esto es menos acá, esto es más acá, es una diferencia de cuadrados complejos, o sea que esto es coseno cuadrado de phi medios, ¿sí o no? Más seno cuadrado de phi medios por nz cuadrado. Este menos y al cuadrado es 1, o sea, más seno cuadrado de phi medios por una diferencia de cuadrados compleja, que es nx cuadrado más ny cuadrado, ¿cierto? Es coseno cuadrado de phi medios, seno cuadrado de phi medios, que multiplica a nx cuadrado más ny cuadrado más nz cuadrado. Esto es un vector unitario, o sea que su norma es 1, coseno cuadrado de phi medios más seno cuadrado de phi medios, esto es igual a 1. Listo. Bueno. A ver. Listo, chicos. Entonces, esta matriz de rotación tiene como, esta matriz de rotación tiene como determinante 1, que es básicamente una matriz de rotación de esta forma, ¿cierto? Es como un D super un medio de n, phi. Es una matriz de la forma A, ¿cierto? Bueno, asterisco, pues si uno quiere, y esto es B menos B asterisco. Esto es verificar que esta matriz tiene esa forma. Esta matriz de rotación tiene esa forma, por lo tanto, el determinante de T super un medio de n, phi. Esto es igual a la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado, y eso simplemente es igual a 1. ¿Sí? Entonces, naturalmente, donde estos coeficientes están representando, por ejemplo, una base en 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que las bases en las que yo estoy escribiendo esta matriz, una base más, ¿cierto? Que simplemente es igual acá a A spin up más B spin down, ¿sí o no? Y esta otra base de acá es igual a A spin up menos B spin down, ¿sí o no? Bueno, muy bien, entonces, esa es la base en la que yo estoy estudiando la matriz, esta matriz de rotación. Ahora, esta base tiene, este tipo de matrices tiene un nombre, estas son matrices especiales, determinante uno y son unimodulares, ¿cierto? Special unimodular two dimensions.
Estas matrices forman una representación para el grupo SU2. Y por lo menos el grupo SU2 es un grupo que genera las rotaciones para semienteros, ¿sí o no? La pregunta que uno se tiene que hacer es si el grupo SU2 genera las rotaciones para J entero. La respuesta es que sí, ¿cierto? Por la razón que ahorita escribió Kevin. Entonces, y podemos concluir, conclusion, es la siguiente. The rotation group in quantum mechanics is thus es U2, ¿cierto? The matrix representation for J1 half is the defining representation. Esto es importante. The matrix representation for J1 half is the defining representation. Saber trabajar con SU2 en mecánica cuántica es una vaina extremadamente importante. Yo les voy a dejar un ejercicio de SU2 para que trabajen con Marco el viernes. Por ahí tengo entendido que a Marco le gusta llevar todo preparadito, entonces le voy a mandar el ejercicio hoy. Hoy mismo se lo mando y se lo subo a ustedes ahí a Classroom. Es importante, muy importante saber trabajar con SU2, ¿cierto? Entonces, de hecho, el tercer ejercicio del parcial que yo les dejé, me salió a mí en un parcial con el ejercicio que les voy a colocar de SU2. Me salieron esos dos. En la parte de simetría en mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, son de ejercicios. Naturalmente, cuando yo vi la primera mecánica cuántica, pues esto era mecánica cuántica 2, ¿cierto? Entonces, uno no entiende, digamos, las implicaciones de esos dos ejercicios. En la medida que uno comienza a hacer investigación y comienza a desarrollar conocimiento en mecánica cuántica, uno se va dando cuenta que realmente ese era un parcial que lo preparaba uno para lo que venía, digamos, en el horizonte próximo. Son dos ejercicios muy importantes. Tenemos que saber trabajar SU2, ¿cierto? Entonces, y tenemos que saber, naturalmente, el teorema de Wigner-Eckardt y las implicaciones sobre la mecánica cuántica que tiene la simetría de rotación, ¿cierto? Entonces, eso se trata ese tercer ejercicio. Y mirar a ver si podemos obtener el factor de Landé. Es importante en varias aplicaciones, pues no solamente en magnetismo, que es donde yo trabajo, sino también en partículas. Ahora, miremos una cosa. The Lie algebra for SU2 are generated by the spin half sigma matrices. ¿Está de acuerdo con ese aspecto, Kevin, o no? ¿O lo reformulamos? ¿Cómo le parece este léxico? The Lie algebra for SU2 are generated by the spin half sigma matrices. ¿Suena bien? ¿A usted qué le parece? Pero Dime. no deberían ser las sigma medios. O pues si es que también muchas veces trabajas con el sigma medios, o uno no sabe si es que a veces hace parte del parámetro o a veces se lo ponen a las matrices.
No, sería spin medios, porque la matriz sigma per se ya lleva un medio ahí. La matriz, no, sería sigma medio, sí, en ese caso sí. O sea, digamos que estaríamos hablando de matrices de spin un medio y sería sigma medios matrices. Sí, yo creo que está bien así, tienes razón. Pero las matrices sigma no llevan un medio, lo que lleva un medio es el spin, por h barra medio, ¿sí o no? Entonces trabajaríamos con estas matrices, un medio 0, 1, 1, 0, S2 sería igual a un medio, 0 menos I 0, y S3 es igual a un medio, 1, 0, 0 menos 1. Listo. Entonces serían las generadoras del álgebra para SU2, ¿cierto? Y el álgebra para SU2 satisface también, entonces, el conmutador de Lie, ¿cierto? O el álgebra de Lie en forma de conmutador. Entonces, de Lie Algebra Commutator is then satisfied by sigma half matrices. Entonces nosotros tenemos unos SI, SJ. Nosotros habíamos demostrado esto ya en clase. Pues que esto es un medio, por ejemplo, de sigma I, un medio de sigma J. Esto es igual a un cuarto de sigma I, sigma J, ¿cierto? Menos un cuarto de sigma J, sigma I. Es un cuarto que multiplica a delta IJ más IJK por sigma K menos delta IJ, ¿cierto? Menos I por J y K, sigma K. Eso es un cuarto. Que multiplica, entonces este delta I se va con este delta IJ, ¿cierto? Entonces esto queda IJK, sigma K. Pero este de acá, por eso es un tensor antisimétrico, entonces esto es menos EIJK más IJK, sigma K. Entonces se va ahí, eso queda un 2, se va un 2 acá, entonces queda un medio de IJK, sigma K, esto es igual a EIJK por un medio de sigma K. Esto satisface el álgebra, ya que esto es igual a I por EIJK por SK, ¿cierto? Entonces, pues que esto satisface el álgebra de Lie, ¿sí? Bueno, estas matrices sigma medios. Bueno, muy bien. Entonces, hay un conjunto de posibilidades que uno puede explorar acá. Un conjunto de posibilidades que nosotros podemos explorar para diferentes tipos de Jotas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir que thus there is a J0, J igual a 0, que esto es muy cuántico, J igual a 0. Irreducible representation. Ya después vamos a ver por qué. Irreducible representation, cierto. Entonces esto se dice que this is the trivial group with all elements equal to 1. Listo. This is the trivial group with all elements equal to 1.
¿Sí o no? Bueno, muy bien. Continuamos. ¿Qué otro tenemos nosotros por ahí? También tenemos, por ejemplo, para j igual a 1, para j igual a 3 medios, j igual a 1 medio. Entonces, there is a j equal 1 irreducible representation j equal 3/2 irreducible representation etcétera, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, para todos estos valores de J, entonces va a existir una representación irreducible que se va a poder expresar tensorialmente en términos de representaciones reducibles. Eso es a lo que nos vamos a dedicar el viernes. Yo miro cuánto tiempo me queda en este momento, no, todavía queda tiempo. Tengo que tener una carta de recomendación, entonces tengo que afanarme ahí un poquito, chicos. Entonces, bueno, acá pues me faltó naturalmente observar o aclarar la observación de que el álgebra de Lie, aunque yo creo que ahorita Kevin aclaró eso, el álgebra de Lie para SU2 es el álgebra de Lie para SO3. The algebra for SU2 and SO3 is the same. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué puedo decir yo acá? Que de pronto deba ser como aclarado. Pueda generar, digamos, una confusión para comenzar a ver el teorema de Wigner-Eckhart y las relaciones irreducibles. En un segundo. A ver, miremos a ver qué tenemos por acá. Bueno, no, hablamos después de eso. Ustedes en métodos matemáticos, bueno, en física matemática le enseñaron topología, que es un invariante topológico y todo eso. Bueno, estos, a ver, nosotros podemos decir que los grupos SO3 y los grupos SU2 definen una geometría y una topología. Estos grupos parecieran ser geométricamente idénticos, pero son topológicamente distintos, ¿sí o no? Después les puedo explicar eso qué significa mejor, pues eso es importante. Listo. Hay una diferencia entre topología y geometría, ¿sí o no? Como yo les dije el otro día, yo les recomiendo, es muy importante, si ustedes quieren perseguir la física teórica, que se lean este libro. Este libro se llama Topology in Physics. Es muy terso este libro, ¿cierto? Mucho. Pero es un libro muy bueno. Ese sí que lo recontra recomiendo, Kevin, para lo que a usted le gusta. Aunque yo creo que este man Nakahara es físico de la de materia. El Naki, ya lo conozco. Sí, profe, ya lo conozco. A María es una joya. Sí, esto es una joya. Por Entonces, ejemplo, ¿cómo, Santi? por ejemplo, este libro se utiliza para cierta parte en el curso de relatividad. Ah, ya. ¿Y qué curso de relatividad ven ustedes? ¿No? El de relatividad va desde especial hasta agujeros negros. ¿Es un curso de diferencia mecánica clásica, ok? No, sí. O sea, es un curso que comienza desde la parte especial y se va hasta cosmología. Y suelen utilizar este libro para profundizar en geometría diferencial, porque en física matemática dan como en pocos meses todo un curso de inician a meter todo un curso de geometría diferencial en física matemática. Entonces se utiliza este libro ya para profundizar más en los conceptos.
Usted está viendo ese curso. No, no, no. O ya lo había visto. Ah, ya. Sí, ese curso es chévere. Lo que pasa es que ese curso yo lo vi con otro nombre en la maestría. Yo lo vi con un nombre de cosmología. Lo vi pues con Ulf Danielson, muy chévere. Si quieren las notas de Ulf Danielson de cosmología, me imagino que ustedes han escuchado a Ulf Danielson, entonces me mandan un WhatsApp y yo les mando las notas. Mandan un WhatsAppazo y me dicen, profesor, notas de Ulf Danielson, porfa. Yo las mando ahorita. Entonces, eso es muy chévere la topología. En los años muy recientes, digamos que estamos hablando de, a ver, ¿cuáles fueron, como muchas cosas que yo les contaba el otro día, muchos de los conceptos matemáticamente más abstractos y más difíciles de contextualizar en la física han sido introducidos desde la arena de la materia condensada? Este concepto en física, vemos que tiene muchas aristas, ¿cierto? Más sin embargo, se ha laureado con el premio Nobel a Kocherlitz, Toffles y a Duncan Haldane por la interpretación desde la perspectiva de la topología y la geometría diferencial, ¿cierto?, de las propiedades de algunos materiales que a la postre vendrían a ser conocidos como aislantes topológicos y superconductores topológicos, ¿sí o no? Superconductores topológicos. Entonces uno tiende a pensar, por ejemplo, que... eh, espera un momentico, Kevin, esto se llama topología en física, no se llama geometría en física, ya no me acuerdo. Profe, yo sé que el título es más largo, pero ya no recuerdo, me hizo dudar. Pero sí sé que es más largo, no recuerdo cómo es. Bueno, como algo así. Pues. En todo caso, es una cajara, pues creo que es Topology en Physics, Geometry en Physics, que ese yo lo tenía y me perdió. Debe estar pues en el Pacífico dando vuelta en un barco, no sé dónde está. Pero una pregunta importante que uno se debe de hacer, sobre todo, por ejemplo, si uno lo quiere expresar en términos de grupos, ¿cuál es la diferencia entre geometría y topología? Ustedes saben. Porque yo puedo decir, por ejemplo, que una estructura de bandas de un material, pues pareciera que fuera geométricamente diferente, pero puede ser topológicamente idéntica. Como el caso típico que se expresa es este. Yo tengo, por ejemplo, esto es un pocillo para tomar tinto. Recuerden que los dibujos míos son malísimos. Entonces, a él le pido disculpas al respetable pues por el dibujo. Bueno, muy bien. Entonces esto es un pocillo para tomar tinto. Les hago yo una pregunta. ¿Cuántos huecos tiene esta vaina? Claro, un pocillo. Un pocillo tiene orificios. ¿Cuántos orificios tiene un pocillo? Hey, no, no le escucho. Es que no estoy viendo el chat. Pero yo, sí, uno. Muy bien. Entonces, este pocillo tiene un orificio porque esto de acá no es un orificio. Esto de acá no es un orificio, pues está sellado.
Ahora vamos a mirar una dona. Miremos, por ejemplo, una dona. Para dibujar estoy más malo. A ver. O un toroide, pues, alguna vaina así. Pero como para hacer esto, digamos, más interesante, esto que sea una dona de chocolate, pues. La pregunta es la siguiente. Santiago, ¿cuántos orificios tiene esta dona? ¿Cuántos huecos tiene esa dona, Santiago? Uno. Muy bien, tiene un hueco. Entonces ahora viene la pregunta más importante para la aplicación de la topología en física en cualquier sistema. O sea, la topología no solamente se aplica en la materia condensada y en la relatividad general, aunque la relatividad general es más importante la geometría que la topología, ¿cierto? Pero la geometría diferencial. Pero la topología puede ser también relativamente importante en la teoría general de la relatividad. Y Héctor, ¿en qué se parece un pocillo y una dona? ¿Un pocillo y una dona? Sí. Pues como que la dona podría ser la manga del pocillo, ¿no? Y ¿La ya qué? nada ¿La qué? más. ¿Cómo, cómo le llaman? ¿La agarradera del pocillo? ¿Podría ser la dona? Oiga, esa es una respuesta muy fina, viejo, pero fina. Sí. No sé cómo dice fina en mexicano. Una respuesta muy padre, pues, ¿sí o no? Ah, ok. Sí, un poco. Entonces, yo hablo algo de mexicano, que yo A ver. veía novelas mexicanas al soco cuando era niño. Me vi por Y yo, unas 500 novelas de Televisa. Bueno, uh, unas 580. Entonces, pero es una respuesta muy buena, Héctor. Me gustó su respuesta. Kevin, usted tiene una respuesta diferente. Profe, que son topológicamente equivalentes, no, el hecho de que tienen un solo hueco, Sí, exactamente, pero pues solo hay que agujero. explicar que es topológicamente equivalentes antes. ¿Sí me entiendes? Que me adelantó mucho. Entonces, pero se parecen en eso. Exactamente. Tienen un solo hueco, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el número de huecos en este tipo de variedades? Eso tiene un nombre en topología, o digamos en matemáticas. Eso se llama invariante topológico. La topología, esto es muy importante. Bueno, preguntémosle a Santiago, que ya vio el curso de cosmología. Santiago, ¿cuál es la diferencia entre topología y geometría diferencial? En la geometría diferencial se trabaja sobre una variedad diferenciable y esta variedad se define bajo una topología. Ya, como que, si no estoy mal, para poder trabajar, para poder tener una geometría diferencial, primero se necesita tener una topología. Y la geometría diferencial va a vivir en esta topología. Bueno, digamos que si esa definición es, digamos que un pelín axiomática, pues, ¿sí o no? Entonces, pero es una buena definición, es una definición muy axiomática. Eh, digamos que para ilustrar más prácticamente el concepto, permítame, digamos, yo me desvío un poquito de la formalidad y yo digo lo siguiente. La topología estudia las propiedades globales de una variedad.
Y la geometría diferencial estudia las propiedades locales de una variedad. Ahora, esto lo que yo acabo de escribir acá sería más bien una consecuencia de la definición que dio Santiago. ¿Qué le parece esa definición, Santiago? ¿Está de acuerdo o no? No, sí, desde el curso me acuerdo de que nos interesaba ya tanto la topología, y siempre buscamos las propiedades locales. Entonces, sí, es Una propiedad más, local, por ejemplo, sería la curvatura, ¿sí o no? Usted mira localmente alrededor de una sección de la variedad, entonces usted quiere calcular la curvatura. Eso lo estudia la geometría diferencial. Usted quiere saber, por ejemplo, el número de huecos, ¿sí o no? O el número de veces que usted tiene que enrollar una variedad con un lazo de longitud L, por ejemplo. ¿Cuántas veces lo tiene que enrollar con ese lazo de longitud L? Y puede que las variedades sean geométricamente diferentes, pero que diferentes variedades geométricamente diferentes se enrollen el mismo número de veces con ese lazo de longitud L. Se llama, ese es otro invariante topológico. Se llama winding number. Hay churn number, por ejemplo. Number of holes. Y winding number. Hay varias introducciones interesantes a la topología. Yo, por ejemplo, les puedo recomendar a la topología, naturalmente, el Nakara. Yo creo que el Nakara es el mejor libro para esto, pero también les puedo recomendar un libro que se llama Quantum Field Theory. Quantum Field Theories in Condensed Matter. Este es un profesor argentino que es profesor de la Universidad de Urbana-Champaign en Illinois. La Universidad de Illinois en el campus de Urbana-Champaign se llama Eduardo Frati. Bueno, cuando yo lo conocí era profesor de allá, no ahora, porque el man estaba como Catano, pues. Eduardo Frati. Entonces ahí hay cosas muy interesantes. Pueden hablar de instantones, de aniones. Como estaba hablando el compañero Han, que yo los invité a la conferencia, estábamos hablando de fractones, ¿cierto? Entonces ya es una forma alternativa para clasificar materia, ya no es una clasificación topológica, sino que se clasifica con respecto a un diferente orden. Y de alguna forma, todos estos conceptos están muy relacionados con la forma como uno puede diferenciar SO3 y SU2, ¿sí o no? SO3 y SU2 se pueden diferenciar ya sea geométricamente o topológicamente según sea el caso, ¿cierto? Podemos hablar después de eso. Para terminar, simplemente les quiero dejar por manifiesto una forma particular en la que uno puede calcular una matriz de rotación, ¿cierto? Ya después miramos a ver cómo calcular matrices de rotación con esta forma particular. Ustedes se acuerdan en mecánica clásica, ¿cierto? From classical mechanics. Entonces, let's recall the Euler angle decomposition. Básicamente, lo que nosotros decíamos es que podíamos definir una matriz de rotación lambda a un ángulo particular, digámoslo así, por ejemplo, a un ángulo gamma, como el producto de tres matrices de rotación. Una matriz de rotación a un ángulo psi alrededor del eje Z, una matriz de rotación a un ángulo teta alrededor del eje Y
y una matriz de rotación a un ángulo phi alrededor del eje Z. ¿Cierto? Es una matriz de rotación equivalente alrededor del eje Z y nosotros podemos hallar la equivalencia de los ángulos, es decir, gamma se puede expresar como una función de phi, teta y psi. ¿Sí o no? Muy bien. Para calcular estas matrices de rotación, ¿cierto? Si yo quiero calcular las matrices de rotación para un J arbitrario, esto tampoco es tan sencillo, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta que nosotros nos podemos hacer, es una buena pregunta. How to calculate rotation matrices explicitly. Esto no es tan claro como hacemos esto. Entonces uno dice, no, pero usted ahorita calculó esa matriz de rotación SU2 muy fácil, ¿sí o no? Breve uno hacer esta vuelta y sacar el determinante. Pues pero eso depende del J, ¿sí me entiende? O sea, depende del espacio en el que nosotros estemos representando la rotación. Entonces, hay Eugene Wigner dio una descripción de cómo calcular estas matrices explícitamente. Entonces, Eugene Wigner gave a description of how to calculate these matrices explicitly. Listo. Entonces, nosotros podemos utilizar la forma en la que nosotros venimos trabajando, que es con esta forma de acá, en la que nosotros simplemente expresamos la rotación o la matriz de rotación, la podemos expresar como una rotación alrededor de un eje que está determinado por el vector unitario n en un ángulo phi, ¿cierto? Entonces, esto se llama, ¿cómo se llama esta representación? Se llama axis angle decomposition. ¿Listo? Entonces ahora, axis angle decomposition es esta de acá. Entonces esto sería U de n phi. Bueno, entonces coloquemos la notación que estamos usando convencionalmente, que sería D n delta phi. ¿Sí o no? Entonces esto se llama axis angle decomposition. Entonces hay otra que en vez de esta se puede utilizar, que fue la que utilizó Eugene Wigner, que se llama Euler angle decomposition, ¿cierto? Euler angle decomposition. Y la descomposición en ángulos de Euler básicamente está relacionada con lo siguiente. Yo puedo expresar una matriz de rotación en términos de los ángulos alfa, beta y gamma, ¿cierto? Que serán los ángulos de Euler. Yo puedo expresar esto como una matriz de rotación alrededor del eje Z como función de alfa, por una matriz de rotación alrededor del eje Z como función de beta, por una matriz de rotación alrededor del, perdón, el eje Y es acá. Alrededor del eje Y como función de beta, es una matriz de rotación alrededor del eje Z como función de gamma. Listo. Y nosotros sabemos bien lo siguiente. Como nosotros sabemos que el momento angular es el generador de rotaciones, si nosotros aplicamos, por ejemplo, esta matriz de rotación de alfa, por ejemplo, coloquemos acá phi por el momento, de sub z de phi, ¿sí o no? Actuando sobre el ket de j, m, nosotros bien sabemos que esto cómo va a quedar. Esto simplemente va a ser e a la menos i phi
JZ siendo H barra igual a 1 actuando sobre J, M. Y esto simplemente es E a la menos I phi por M, ¿cierto? Por el ket de J, M. ¿Sí o no? Por lo tanto, nosotros podemos demostrar que el elemento matricial, ¿cierto? De la descomposición de Euler, es decir, si yo quiero hallar este elemento matricial JM', JM de la descomposición de Euler, que sería D de alfa, beta y gamma, ¿sí o no? Yo puedo proceder como el bracket entre J y M', JM, ¿cierto? Acá de D sub Z, ¿cierto? De alfa, D sub Y, de beta, D sub Z, de gamma, ¿sí o no? Pues como queda esta vuelta, esto va a quedar acá el bra de JM', esto va a ser igual a E a la menos I alfa, y entonces JZ actuando sobre este bra, tenemos acá E a la menos I beta JY, tenemos E a la menos I gamma JZ, esto actuando sobre JM, por lo tanto esto nos va a quedar E a la menos I que multiplica a alfa M' más gamma M por el bracket entre JM' y JM de E a la menos I beta JY. ¿Cierto? Es una forma de calcular esta matriz de rotación. Esto es una representación para la matriz de rotación, ¿sí o no? Y esto típicamente en los textos nosotros lo conocemos como D sub M', ¿cierto? Super J. Listo. Muy bien. Y esto de acá entonces va a ser igual a E a la menos I alfa M' más gamma M por D, en este caso sub M', M, ¿cierto? Acá super J. Este término de acá es el término realmente importante, ¿cierto? Este término de acá es el término que nos va a servir para calcular las bases de rotación y nos va a servir para poder expresar la representación reducible e irreducible, y esto se llama, ¿quién sabe cómo se llamaba esto? ¿No lo han visto por ahí en un curso de partículas, de teoría de campos? No, nada. Esto se llama Wigner D matrices. Listo. Bueno, una vez nosotros tenemos las matrices de Wigner D matrices, o las matrices de Wigner, uno puede calcular una rotación arbitraria multiplicando por los elementos de la matriz y acorde con las fases apropiadas, pues, ¿sí o no? Entonces, esto viene de la descomposición de ángulos de Euler. Esto es simplemente otra forma, es otra representación por uno calcular rotación, ¿cierto? Entonces, estamos hablando del mismo grupo de rotación, esto es SU2, lo que pasa es que está representado de manera diferente. Entonces, nosotros primero estábamos hablando de la representación del axis angle decomposition, esta es simplemente una forma de no calcular una matriz de rotación, y otra forma por no calcular la matriz de rotación es simplemente de Euler angle decomposition. Son dos formas diferentes en las que uno puede calcular matrices de rotación, pero las Wigner D matrices son relativamente comunes en la literatura, ¿cierto? Digamos, en diferentes instancias de la literatura, uno se encuentra con estas matrices de Wigner, que son D, M, M prime, super J equal to the bracket between J and M, J and M prime, e to the minus I, beta, que es el ángulo de Euler asociado a la rotación alrededor del eje Y, por J. Estas son las matrices de Wigner. Listo, entonces,
No creo que nosotros vayamos a hacer mucho con las matrices de Wigner en este curso. La aplicación de las matrices de Wigner, digamos, está reservada para un curso, digamos, un poquito más avanzado de mecánica cuántica, pero pues de alguna forma hay cosas que uno puede hacer con las matrices de Wigner, puede simplificar cálculos, de forma muy interesante, pero pues nosotros no vamos a hacer eso en este curso, pues ya tenemos otras cosas que hay que hacer que son relativamente complejas. Estamos hablando del teorema de Wigner-Eckhart, las transiciones multipolares, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el viernes y la semana entrante. Pero la semana entrante ya comenzamos teoría perturbativa, ¿cierto? Entonces, que la deberíamos de comenzar antes de la entrega del taller parcial, ¿sí o no? Porque ahí en esa ustedes tienen el efecto Siemens y eso. Entonces, debemos de comenzar eso el miércoles. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, inquietud, solicitud, objeción? Nos vamos a almorzar. Bueno, chicos, les deseo muchos éxitos en el parcial de electrodinámica. Me cuentan cómo les va. Chaito, chicos, estén bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, Santi. Profe, hola, ¿qué más? Yo, Urián, ¿bien o no? Bien, bien. Acá ya tuve esta mañana el parcial de física estadística. Ah, bueno, me alegra. Espérate yo para la grabación, pues. Sí, dale.